¿Es posible que un solo hombre haya moldeado la economía de todo un planeta? Imaginen poseer tanta riqueza que el dinero deje de ser un recurso y se convierta en un arma de control absoluto. John Davison Rockefeller no solo fue el hombre más rico de la historia moderna. Fue el arquitecto de un imperio que definió el capitalismo industrial y la ambición humana. En este viaje descubriremos cómo pasó de ser un joven contador a un titán capaz de doblegar gobiernos. Exploraremos sus sombras, sus genialidades y el legado que aún respira en nuestras ciudades. Si disfrutas explorando estas historias de poder y estrategia, te invito a darle un me gusta al video. Tu apoyo nos motiva a seguir rescatando los relatos más fascinantes de la humanidad. John Davison Rockefeller nació en el año 1839 en una familia donde el rigor era la ley. Su padre era un vendedor ambulante, un hombre errático que enseñó a su hijo la dureza de la supervivencia. Esta infancia marcó la psicología de Rockefeller, creando en él una necesidad obsesiva de orden y seguridad. Mientras otros niños jugaban, John llevaba un pequeño libro rojo donde anotaba cada centavo ganado y gastado. Esa disciplina casi religiosa se convirtió en su ventaja competitiva más letal. No buscaba el lujo inmediato, sino la acumulación metódica y el control total de sus finanzas. Cuando llegó a Cleveland, Ohio, no entró en la industria del petróleo buscando aventuras. Entró como un analista frío que veía patrones donde otros veían caos. Notó que la verdadera riqueza no estaba en extraer el crudo de la tierra. El secreto residía en el refinamiento y la distribución eficiente del combustible. Rockefeller no era un buscador de oro, sino un maestro de la logística. Su mente funcionaba como una máquina de precisión orientada a eliminar cualquier desperdicio. Para dominar el mercado, Rockefeller creó la Standard Oil Company en el año 1870. No se conformó con ser el mejor refinador, decidió absorber a todos sus competidores. Implementó una estrategia agresiva llamada integración horizontal para aplastar a la competencia pequeña. Si una refinería no quería vender su negocio, Rockefeller bajaba los precios hasta que el rival quebraba. Una vez eliminado el enemigo, volvía a subir los precios para recuperar las pérdidas. Esta táctica era despiadada y eficiente, dejando un rastro de empresas destruidas a su paso. No se trataba de competir, se trataba de erradicar la competencia misma del mapa. Logró acuerdos secretos con los ferrocarriles para transportar su petróleo más barato que el de los demás. Sus rivales pagaban el precio completo mientras él obtenía descuentos masivos. Era un juego de ajedrez donde Rockefeller ya había ganado antes de que el oponente moviera su primera pieza. La Standard Oil se convirtió en un monstruo que controlaba casi el 90% del petróleo estadounidense. El mundo dependía ahora de la voluntad de un solo hombre. Detrás de la imagen pública de filántropo, Rockefeller poseía una mentalidad casi quirúrgica sobre el dinero. Creía que el éxito era el resultado de la disciplina extrema y la eliminación de las emociones. Para él, el caos era el enemigo natural y la eficiencia el único Dios digno de adoración. Se dice que podía detectar un error de un solo centavo en un libro contable de 1000 páginas. Esta atención obsesiva al detalle le permitió optimizar sus procesos de refinado al máximo. Por ejemplo, descubrió que podía extraer 19 productos diferentes de un solo barril de petróleo. Mientras otros desechaban los residuos, él los vendió como lubricantes, ceras y vaselina. Convirtió la basura química en oro líquido, aumentando sus márgenes de beneficio de forma astronómica. Su capacidad de previsión era aterradora, anticipando crisis antes de que ocurrieran. No tomaba decisiones basadas en impulsos, sino en datos fríos y análisis exhaustivos. Esta frialdad lo hizo parecer inhumano para muchos de sus contemporáneos. Era el hombre que nunca gritaba, pero cuya mirada congelaba cualquier intento de rebelión. El crecimiento desmedido de Standard Oil no pasó desapercibido para el gobierno de los Estados Unidos.
Durante décadas, Rockefeller operó en las sombras mediante fideicomisos complejos para evitar la supervisión legal. Sin embargo, la presión social y política alcanzó un punto crítico hacia finales del siglo XIX. Periodistas valientes empezaron a denunciar sus tácticas predatorias en los periódicos de la época. El público empezó a ver al magnate no como un capitán de industria, sino como un varón saqueador. En el año 1911, la Corte Suprema tomó una decisión que sacudió los cimientos del imperio. El tribunal dictaminó que la Standard Oil era un monopolio ilegal que violaba la ley Sherman. La orden fue devastada, la empresa debía dividirse en 34 compañías independientes. Rockefeller reaccionó con una calma inquietante ante la noticia de la fragmentación. Lo sorprendente es que esta decisión judicial terminó beneficiándolo financieramente de manera inesperada. Al dividirse la empresa, el valor de las acciones de las nuevas compañías se disparó en la bolsa. El hombre que perdió su monopolio terminó siendo mucho más rico que antes de la sentencia. El momento más oscuro de su ascenso ocurrió durante la llamada Guerra del Petróleo en Ohio. Rockefeller no solo luchaba contra empresas, luchaba contra la misma lógica del mercado libre. Utilizó el espionaje industrial para conocer los costos exactos de sus competidores y sus rutas de envío. Si un pequeño empresario encontraba un nuevo método de refinado, Rockefeller lo copiaba y lo escalaba masivamente. Luego, inundaba el mercado con el producto a un precio inferior al costo de producción del rival. Era una guerra de desgaste donde el titán tenía reservas infinitas y el pequeño no tenía nada. Muchos emprendedores vieron sus vidas destruidas y sus familias arruinadas por la ambición de un solo hombre. Esta etapa reveló la faceta más despiadada de su personalidad, donde la empatía era inexistente. No buscaba el respeto, buscaba la sumisión total de todo el sector energético. La Standard Oil no era una empresa, era un estado soberano con sus propias leyes. El petróleo se convirtió en el lubricante de la revolución industrial y Rockefeller era el dueño de la llave. Su poder era tal que podía influir en las elecciones presidenciales con un solo cheque. Tras la ruptura de su monopolio, Rockefeller comprendió que la riqueza extrema sin carisma generaba odio. Decidió entonces cambiar su narrativa y pasar de ser el villano del capitalismo al gran benefactor. Empezó a donar cantidades astronómicas de dinero a causas educativas, médicas y artísticas. No lo hizo solo por generosidad, sino con la misma mentalidad estratégica con la que construía refinerías. Fundó la Universidad de Rockefeller y la Fundación Rockefeller para combatir enfermedades globales. Aplicó la ciencia de la eficiencia a la caridad, creando la filantropía científica moderna. En lugar de dar limosnas, invertía en la búsqueda de curas para eliminar la raíz de los problemas. Esta transición fue meticulosamente planeada para limpiar su nombre y el de su descendencia. Pasó sus últimos años rodeado de la admiración de quienes antes lo maldecían en secreto. Logró que la historia recordara sus donaciones antes que sus tácticas de asfixia económica. Fue un maestro en el arte de la redención pública y la gestión de la reputación. Su legado se convirtió en una red de instituciones que aún hoy definen la salud y la educación mundial. A pesar de su poder global, la vida íntima de Rockefeller era sorprendentemente austera y reservada. Detestaba el derroche ostentoso y prefería la sencillez en su alimentación y vestimenta. Se dice que era un hombre profundamente religioso, vinculado a la Iglesia Bautista con una devoción férrea. Esta fe se manifestaba en su creencia de que su riqueza era un préstamo de Dios para ayudar a la humanidad. Sin embargo, esta espiritualidad convivía con una disciplina militar en la crianza de sus hijos. No permitía el desorden en su hogar y esperaba una obediencia absoluta de sus subordinados y familiares. Sus relaciones personales estaban marcadas por una distancia emocional, priorizando siempre la lealtad y la utilidad. Prefería la compañía de sus libros contables antes que las fiestas sociales de la alta sociedad neoyorquina.
Su hogar era un refugio de silencio donde el único sonido permitido era el de los negocios prosperando. Esta dualidad entre la austeridad personal y la opulencia empresarial es uno de los rasgos más enigmáticos de su carácter. Era un hombre que podía comprar el mundo, pero que se sentía cómodo en una habitación vacía. Si observamos el imperio de Rockefeller, es imposible no trazar un paralelismo con los gigantes tecnológicos actuales. La estrategia de absorber competidores o destruirlos mediante precios bajos recuerda a las tácticas de Silicon Valley. Al igual que Rockefeller controlaba el flujo de petróleo, hoy existen empresas que controlan el flujo de la información. El concepto de ecosistema cerrado, donde el usuario no puede escapar de los servicios de una sola marca, es una herencia directa de la Standard Oil. La búsqueda de la eficiencia total y la optimización de datos que Rockefeller inició con su libro rojo es hoy la base del algoritmo. El deseo de poseer la infraestructura básica de la sociedad es la ambición constante de los nuevos multimillonarios. Rockefeller no inventó el petróleo, pero inventó la forma de dominar la red de distribución. Los actuales titanes del software no inventaron el Internet, pero dominan la puerta de acceso a él. La historia se repite en la escala de la ambición humana, cambiando el crudo por los datos. El monopolio ha evolucionado, pero la psicología del control absoluto sigue siendo la misma. La revelación más impactante sobre Rockefeller no fue su riqueza, sino cómo manejó el final de su vida. Mientras el mundo lo veía como un anciano generoso, él seguía operando sus inversiones con una precisión gélida. Incluso en su vejez, se obsesionaba con la optimización de cada centavo de sus fundaciones. Descubrió que la verdadera inmortalidad no reside en el dinero, sino en el control de las instituciones. Al crear fundaciones que durarían siglos, aseguró que su apellido fuera sinónimo de progreso y no de codicia. El giro más fuerte fue ver cómo el hombre más odiado del siglo XIX se convirtió en el modelo de filantropía del siglo XX. Logró que el sistema legal y social aceptara su fortuna como un motor de bienestar común. Su capacidad para adaptarse a la moral de la época fue su jugada más brillante. No cambió sus principios, cambió la forma en que el mundo percibía esos principios. Murió en el año 1937, dejando tras de sí una fortuna que superaba cualquier cálculo imaginable. Su partida cerró la era de los varones industriales, pero abrió la era de la influencia corporativa global. Hoy en día, el impacto de Rockefeller sigue presente en cada rincón de la economía moderna. El Centro Rockefeller en Nueva York es un monumento físico a su ambición y visión arquitectónica. Sus fundaciones siguen financiando investigaciones médicas que salvan millones de vidas cada año. Sin embargo, su legado también dejó una cicatriz en la legislación antitrust de los Estados Unidos. Gracias a sus excesos, el mundo aprendió la necesidad de regular los monopolios para proteger al consumidor. La Standard Oil fue el laboratorio donde se probó que el poder económico sin límites es peligroso para la democracia. Su vida nos enseña que la disciplina extrema puede llevar al éxito, pero que la falta de escrúpulos genera una soledad profunda. El mundo moderno es un reflejo de su búsqueda de eficiencia, velocidad y escala. Somos herederos de un sistema donde el crecimiento perpetuo es la única meta. Aceptable. Rockefeller no solo dejó dinero, dejó una mentalidad de conquista que define la era industrial. Su sombra es tan larga que todavía define cómo entendemos la relación entre el capital y el poder. John Davison Rockefeller fue mucho más que un empresario, fue una fuerza de la naturaleza que dobló la realidad a su voluntad. Desde sus cuadernos de cuentas hasta la cima del mundo, su vida es un estudio sobre la ambición y el control. Nos deja una pregunta inquietante sobre el costo del éxito y la verdadera naturaleza de la redención. ¿Se puede borrar la crueldad del pasado con la generosidad del presente? Quizás la respuesta no esté en los libros de historia, sino en la forma en que hoy gestionamos el poder. Al final, el oro puede comprar instituciones, pero la historia es la única jueza que no acepta sobornos.
Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la vida del hombre más rico de la historia. Si te ha gustado descubrir los secretos de Rockefeller, no olvides darle un me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Nos vemos en el siguiente video para seguir explorando los misterios del poder. Hasta pronto.